grabar. Vamos a hablar de andar en la integridad, ¿no? Voy a leer las citas acerca de la integridad. Para empezar, pues una persona íntegra pues va a ser una persona, ¿no?, que va a ser clara. La palabra integridad viene del latín integritas, y es una persona recta, intachable, es la cualidad de íntegro. Voy a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 3. Voy a leer la Reina Valera. Dice así: la integridad de los rectos les allanará el camino, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. O sea, la integridad te va a abrir caminos a donde tú vayas. Mas si no eres íntegro, la perversidad te hará caer. En el capítulo 19 de Proverbios, en el versículo 1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. En Proverbios 28, versículo 6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Proverbios, capítulo 28, versículo 18 también dice: el que camina en integridad será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. Entonces, hermanos, para ser salvo tienes que ser íntegro. Tienes que ser íntegro. Tienes que ser íntegro, así de sencillo. Porque Dios no puede ser burlado. Tú puedes engañar al medio mundo, tú puedes decirle a la gente que eres la mejor persona del mundo, pero si no hay integridad en tu vida, de nada te va a servir lo que aparentes. Acuérdate que los fariseos vivían de apariencias. Y Jesús les decía: sepulcros blanqueados, porque por dentro están llenos de huesos de muertos. Por fuera están muy bonitos, pintados y todo, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Sí, entonces, la integridad es algo que es necesaria para nuestra salvación. Yo me puedo parar aquí y predicar muy bonito. Yo puedo pararme aquí y hablarte la palabra de pi a pa, de Génesis a Apocalipsis. Pero si no soy un hacedor de palabra, no voy a ser justificado, como lo vimos ayer en el libro de Santiago 1:22 y en el de Romanos 2:13. Y si no hay, para vivir la palabra, yo tengo que ser íntegro, porque la palabra a mí me va a confrontar. Porque la Biblia dice que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces ese martillo a mí me va a estar dando cada vez en el corazón: oye, pero ¿qué estás hablando? Oye, pero ¿qué estás diciendo si lo que estás hablando no lo estás viviendo? Entonces el espíritu a mí me va a avergonzar si no digo lo correcto. Porque sí tiene características la palabra la palabra profética. Una palabra profética tiene que ser para exhortación, para edificación y para consolación. Esas son las características de la palabra profética. Y la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces la palabra te va a exhortar, la palabra te va a edificar y la palabra te va a confrontar. Te va a confrontar. Entonces, mis palabras van a ser probadas. Todo lo que yo hable va a ser probado. Inclusive la palabra de Dios que yo predique va a ser probada en mi vida. Si yo estoy hablando de fe, mi fe va a ser probada. Si yo estoy hablando de integridad, si no hay integridad en mi vida, yo voy a ser avergonzada. Entonces todo va a ser probado, porque Dios prueba todas las cosas. Dios es el que prueba. Entonces, miren, la palabra integridad en hebreo es tamim y es sincero, inocente, honesto. En griego es integritas, que es una persona recta, intachable, una cualidad de íntegro. Entonces, vamos a ver el concepto de integridad. Es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie te está viendo.
O sea, aunque no te vean, tú vas a ser íntegro allá en lo íntimo, allá en lo secreto. La persona íntegra va a ser la misma adentro y afuera. Esa es la diferencia de ser una persona íntegra. Mientras, o sea, aquí vimos que habla de integridad y de honestidad. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, o sea, verdadero. La integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, una persona íntegra siempre hace lo correcto sin herir los sentimientos de otras personas. Y hay 7 tipos de integridades. Ahí está la física, está la psicológica, está la moral, está la personal, la integridad de datos, la religiosa y la laboriosa. Pero hoy vamos a hablar de la integridad religiosa en la fe. O sea, la fe es quien adopta y cumple los mandamientos de Dios, es honrar a Dios en obediencia. No. Y no lo hablo de la religión que el hombre ha formado, de unas formas, de ideas, de pensamientos, no. Me refiero a lo que dice la palabra. Porque, mire, hace muchos años me llamó la atención esto porque yo vi un ejemplo de una persona y ahora lo entiendo perfectamente. Una persona, la diferencia entre integridad y honestidad. Hubo un hombre que fue y compró una pizza en Estados Unidos. En ese lugar donde se hacían las pizzas, escondían el dinero, lo guardaban de las ventas porque si había un robo, para que no se lo llevaran. Entonces ponían el dinero que iban vendiendo, lo acumulaban en una caja, ahí, de las mismas pizzas. Entonces, haz de cuenta que no se dieron cuenta y metieron la pizza y se fue. Entonces, cuando el hombre abre la caja de la pizza, ve los billetes. Entonces, era un hombre honesto. Y habló por teléfono a la pizzería y les dijo que en la caja de su pizza iba mucho dinero. Y no, pues inmediatamente los de la pizza se fueron, a los de la pizzería se fueron por el dinero y le agradecieron al señor y le dijeron que le querían tomar un video para subirlo porque a las redes para agradecer esa honestidad de él. Pero él les dijo que no lo hicieran. Porque él estaba en el hotel con su amante. Entonces fue honesto al regresar el dinero, pero no era íntegro porque estaba engañando a su esposa. Entonces aquí hay diferencias. El íntegro va a ser íntegro siempre. El íntegro va a ser íntegro adentro y afuera de su casa. Lo honesto es diferente. Tú puedes ser honesto porque nunca has robado, puedes ser honesto porque nunca has agarrado algo que no es tuyo, porque eres derecho para tu forma. Por ejemplo, si eres un comerciante, vendes tus kilos completos, pero puedes estar siendo una persona falta de integridad porque estás poniéndole el cuerno a tu esposo, a tu esposa, porque estás haciendo otras cosas en las que se implica la integridad. Entonces, por eso aquí vemos, o sea, la integridad es la práctica diaria en tu vida. Siempre vas a ser íntegro, vas a hacer lo correcto. Entonces, una persona puede ser honesta sin ser íntegra. ¿Sí? Hay personas que por sus valores que les inculcaron nunca van a robarte un peso, pero pueden ser que tengan una vida de doble moral, que estén viviendo doble vida, que en una colonia tengan a la esposa y en la otra tengan al amante. ¿Sí me explico? Y ahí hay una diferencia bien grande. Entonces, por eso Dios nos habla de la integridad. De la integridad, a diferencia de la honestidad, es un tipo de vida. La integridad es un tipo de vida, una conducta que la vas a llevar a cabo donde quiera que estés, donde quieras que estés. Y esa integridad Dios la va a ver, ¿no? Porque dice que en lo secreto tú me haces entender sabiduría, dice la palabra. Entonces, en lo secreto Dios conoce todas las cosas. Tus actos pues van a hablar también de ti, ¿no? Entonces, imagínate, si eres íntegro y eres honesto, pues qué bueno, gloria a Dios. ¿No? Pero a lo mejor si eres una persona intachable en tu persona, pero allá en lo profundo, en la intimidad, tienes pensamientos perversos, tienes pensamientos malos y cometes adulterio y cometes fornicación, pero tu apariencia es de una persona honesta. Entonces Dios conoce todo, Dios conoce el corazón. Entonces, miren, vamos a leer en el Salmo 119.
Salmo 119. Hasta ahorita estoy entendiendo la diferencia entre integridad y honestidad después de 33 años. Eso es diferencia, hay una diferencia. Dice en el Salmo 119, versículo 80, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Miren, hermana, aquí la palabra, Dios nos está hablando de integridad porque pasa esto. Porque cuántas personas viven una religión. No te pintes, no te cortes el pelo, no uses pantalón, no puedes predicar las mujeres, no puedes predicar con pantalón. Está hablando de una aparente rectitud. Pero puede ser que esa mujer sea más íntegra en su corazón que el que está con corbata y saco hablando de arriba. Porque puede ser que esté hablando muy bonito de arriba, puede ser que de arriba esté recitándote la Biblia de pie a pa, como les decía al principio, pero trata mal a su esposa, pero trata mal a sus hijos, pero no tiene integridad delante de Dios. Y eso pasa mucho, pasa muchísimo. Por eso, tarde que temprano, Dios te va a avergonzar. Y cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siempre, eso va a cegar, eso va a cosechar. Porque podemos engañar al mundo, pero a Dios jamás. Y todo lo que sembremos va a dar su fruto a su tiempo. Nada se va a quedar sin que salga. Dice la palabra, nada hay oculto que no salga, que no sea manifiesto a la luz, que no salga a la luz. Cada semilla va a dar un fruto. Pero ese es otro tema. Tengo un tema de la semilla del maligno. Entonces vamos a ver en el libro de Josué. Mire, hermano, nosotros cuando hablamos en el libro de Josué hablamos de pactos. ¿Qué te va a dar integridad a ti? El pacto que tú tengas con Dios. Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, les dijo el Señor, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué te va a dar a ti la verdadera integridad cuando decidas hacer un pacto con Dios? Aquí hay algo bien glorioso. Yo les dije a los hermanos, ¿con quién es su pacto? ¿Con Jehová o con tus pastores? Porque si hiciste pacto con tus pastores, a tus pastores les vas a fallar. Con tus pastores te vas a enojar. Con tus pastores te vas a molestar. Vas a ver sus pies de barro, vas a ver sus defectos y te vas a inconformar, te vas a decepcionar. Porque el hombre es imperfecto. Pero si tu pacto es con Dios, con el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, con el Dios que en él no hay imperfección, en el cual hay justicia, en el cual hay verdad, tú nunca te vas a decepcionar de Dios, jamás en la vida. Entonces, para que haya rectitud en nosotros, nuestro pacto tiene que ser con Dios. Miren, aquí hay algo que es bien tremendo y el Señor me lo mostró. Cuando tú haces un pacto con Dios verdaderamente, no lo vas a quebrantar, porque vas a tener temor de fallarle a Dios. Ahí radica el por qué mucha gente está desertando de la fe, porque mucha gente está fallando, porque no han hecho un pacto verdadero con Dios. Dios, el Dios del universo, hace pacto con nosotros, con estas personas tan viles y tan pecadoras, con estas personas que no merecemos el aire que respiramos porque somos tan malas, tan perversas. Y Dios hace pacto con nosotros. Y Él hizo un pacto con nosotros y Él no lo quebranta. El pacto de Dios es eterno. No hay en Él, o sea, el pacto que Dios haga contigo no va a tener letras chiquitas. El pacto que Dios haga contigo no va a decir, ay, fíjate que ya me enfadé de tener pacto contigo. No, Dios no va a quebrantar su pacto. El que quebranta el pacto siempre es el hombre.
siempre es el hombre. Siempre, siempre es el hombre. Entonces, hermana, si yo me levanto, si Dios me salva, si Dios me sacó de la inmundicia, si yo veo que Dios hizo algo tan maravilloso en mi vida, me sacó de la amargura, me sacó de la depresión, me libró de la muerte, me libró del divorcio, me libró del alcohol, de las drogas, de las garras de Satanás, y está teniendo misericordia conmigo, yo voy a hacer un pacto con Dios. No. Y ese pacto el Señor lo va a mantener siempre vigente. Pero el que viene y quebranta el pacto soy yo. Pero ¿sabes por qué también se quebrantan los pactos? Porque no hay alguien que te enseñe. No hay alguien que te diga, ¿sabes qué? Mira, si tuviste una falla, si cometiste un error, levántate, sacúdete el polvo y pacta nuevamente con Dios, porque Dios es un Dios de pactos y Él hace, pacta y pacta y pacta. Mientras su misericordia no sea quitada de la tierra, tú puedes estar acudiendo a la sangre del Cordero y la sangre del Cordero te va a limpiar. Tú puedes ir a los pies de Cristo y hallar gracia delante de Él a través de la sangre. Pero hay personas que si cometiste un error y una falla, te satanizan. Te tratan tan mal, te hacen sentir como el peor de los pecadores y por eso mucha gente se va, por eso mucha gente deja el pacto, porque no hay alguien que les diga, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios no te ha desechado, no eres un vaso desechable. Dios te ama, Dios te va a perdonar. Eso es lo que falta en las iglesias, eso es lo que falta en las iglesias. Falta hombres y mujeres que conozcan verdaderamente cómo funcionan los pactos de Dios. A mí el que me la hace, me la paga. Eso es lo que dice el hombre. Una vez me la hiciste, dos no me la vas a hacer, y nos creemos Dios para desechar a la gente. No me caíste bien porque me hiciste algo, te cancelo de Facebook y ya te cancelo de mi vida. Así de fácil está el mundo hoy. Pero Dios no borra tu nombre. Dios ahí está esperando que tú vuelvas y reconozcas tu falla, reconozcas tu error. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero hay un Dios en la tierra que está trayéndole a los pensamientos de pastores, de ministros, y les está haciendo creer que la gente es desechable. El que sigue, o sea, si no se quiere levantar, que se vaya, ya vendrá otro y tomará su lugar, y no es así. Fondo. Pero no es así. Nosotros tenemos que levantarnos. Yo tengo que ir por el hermano caído y levantarlo. No tengo que ir y pisotearlo. Yo tengo que ir, buscarlo y levantarlo. Hasta que ese hombre y esa mujer se puedan sostener por sí solos con la ayuda de Dios. Mientras tenemos que sostenernos unos a otros. Entonces allí el pacto tiene que ser con Dios. El pacto es eterno. Miren, hay una promesa. Vamos a leer Primera de Reyes. En el capítulo 9, versículo 4 dice: y si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Les estaba dando al rey Salomón una promesa. Acuérdate que el rey David no pudo construir el templo porque sus manos habían derramado demasiada sangre. Entonces le dijo: tú no me vas a construir el templo, pero le dio una promesa: me lo va a construir tu hijo. Y cuando Salomón estuvo delante del Señor, le dijo: si tú andas como tu padre anduvo en integridad y en rectitud delante de mí, o sea, todas las cosas, y si guardas mis estatutos, dicen, él va a andar delante de ti. O sea, si tú andas correctamente delante de Dios, Dios jamás te va a desamparar. Dios siempre va a estar contigo. Si usted anda en rectitud y ella viene a los pies de Cristo, me va a decir así, como si andas como lo hizo tu madre. O sea, si tu madre me ama me amas como me amó tu madre, si haces las cosas como las hizo tu padre, yo voy a estar contigo. Fíjese la promesa, la bendición tan grande. Por eso nosotros debemos dar un testimonio de vida, que mis hijos vean en mí lo que yo estoy haciendo. Porque mucha gente, mucha familia no se acerca a Cristo por nuestros malos testimonios,
pero no debemos de poner la mirada en el humano, pero sí es necesario dar un buen testimonio, porque si yo soy el cuerpo de Cristo en la tierra, si yo soy las manos, los pies, los ojos y la boca de Cristo en la tierra, no van a ver a Cristo, ellos van a ver a Cristo a través de mi vida. Si yo estoy dando un mal testimonio, nadie va a querer ser como yo. Pero si ellos están viendo la rectitud y la integridad en mí, ellos van a desear lo que yo tengo. De otra manera, ¿quién va a querer ser esa persona egocéntrica, egoísta, que humilla, que desprecia, que hace más a unos y a otros menos? ¿Quién la va a querer? Si de esos hay muchos en el mundo. De eso está lleno el mundo. Entonces tiene que haber una integridad, y la integridad se ve, hermana, se ve. Donde quiera que tú vayas, la integridad se ve. Dice en Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esta es una promesa. Si tú caminas en integridad, tú les vas a abrir un camino a ellos. Aunque ellos se desvíen. Miren, hermana, tú sabes que tenemos 3 hijos. 2 de ellos se alejaron del camino, la otra ya anda más o menos. Ellos reconocen, ellos andan muy mal. Bueno, uno anda más mal que el otro. Pero si tú platicas con Eduardo y si platicas con Abelardo, él te va a hablar de su papá y te va a hablar de mí. Y él te va a decir, es que mi papá hacen esto, es que mis papás hacen aquello, es que yo estoy orgulloso de mis papás, ¿no? Yo escucho a Abelardo cuando está platicando con otra gente, dice, yo veo cómo mis papás ayudan a la gente, yo veo cómo ellos se quitan la camisa por la gente, yo veo que hacen, y yo cuando lo escucho digo, Señor, mis hijos, o sea, se están dando cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, no son indiferentes a lo que estamos haciendo. Ahorita su camino de ellos está desviado. Pero yo sé que hay una promesa y me dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Amén. Va a llegar el momento en el que ellos van a empezar a caminar ese camino, lo que vean en ti. Por eso dice, sigue las pisadas. Yo sigo las pisadas de Cristo. Mi hijo va a seguir, como les decía el apóstol Pedro, les decía, Pablo les decía, yo no mandé a Timoteo para que te engañe, les decía. No vino a engañarte. Él camina en integridad, o sea, camina, sigue las pisadas de integridad y es un hombre honesto. Somos en el espíritu, caminamos en la honestidad, en la integridad, en esas palabras literales se las decía. Entonces, ellos van a caminar. Tarde que temprano van a empezar a seguir tus pasos. Tiene que ser al principio a veces un poco doloroso. Tal vez hasta que ellos comprendan, hasta que ellos entiendan por el camino que pasaste. Pero va a llegar el momento en que van a volver. Porque dice la palabra, sé salvo tú y serás salva toda tu casa. Amén. Hubo un hombre que caminó en integridad y es Job. En el capítulo 2 de Job, en el versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? Hermana, Dios reconoce nuestra integridad. A ver, ven, Satanás, quítale todo lo que tiene a mi hija. Y aunque tú se lo quites, ella va a seguir siendo esa persona íntegra. ¡Qué maravilloso! Fíjate, qué maravilloso. Cualquiera que mire la vida de Job, dices, ay, fue una tragedia. No, era necesario que Job pasara por esto porque le faltaba aprender a ser un hombre justo. Porque tenía 5 atributos, pero era injusto porque a sus hijos les heredó, pero a sus hijos no. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que pasar ese proceso, pero en todo el proceso nunca dejó su integridad. Sí habló, sí se quejó, sí renegó y dijo miles de cosas, pero no dejó la integridad. O sea, en ningún momento dejó la integridad. Hasta que llegó el momento en el que le dijo, Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó? Dios le restituyó doblemente todas las cosas. Le volvió a dar los hijos, los 7 varones y las 3 mujeres, y al final dice, y les dio herencia a sus hijas. Se aprendió la lección, pero aún era un hombre
injusto, pero era un hombre recto. Pero era necesario que aprendiera también a ser un hombre justo. Y tuvo que pasar. Dios nos va a dar a nosotros lo que tenga que darnos para que aprendamos a ser esos hombres y mujeres justos. Si en tu familia no aprendiste a ser recto, no hay rectitud en tu vida por causa de tu familia, tienes que aprenderla por causa de Cristo. Cristo nos va a enseñar a andar en rectitud, en integridad. Entonces, ahí mismo en el capítulo 2, pero en el versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, fíjese la mujer, porque a veces los de tu casa, dice la palabra, los de tu casa vienen a ser tus enemigos. Le dijo su mujer, entonces le dijo su mujer, aún persistes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. La mujer le decía, ¿te sigues manteniendo íntegro? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Cuánta gente te va a decir, oye, mira, ya no sigas siendo ese hombre, esa mujer buenaza, págale con la misma moneda. Engáñalo, maldícelo, y empiezas mira, ve con fulano, brujo, con esto y con aquel, y te quieren sacar de esa vida de rectitud y de integridad que estás llevando delante de Dios. Y luego te dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero qué necesidad, dijo Juan Gabriel, ¿no? Empieza la gente a quererte mover, pero tú te mantienes, porque has conocido al que da la vida, porque has conocido a la persona más íntegra que ha habido y existido, que es Jesús, porque Jesús, estando en el huerto de los olivos antes de ser entregado, él lloraba, sudaba como gotas de sangre, su alma estaba muriendo, estaba sufriendo por lo que iba a padecer. Él podía haber dicho ahí, ¿sabes qué, Señor? Siempre no vale la pena. No vale la pena que yo muera por gente tan perversa y tan malvada. ¿Y sabes qué es lo que tiene más gran valor de nuestro Señor Jesucristo? Que Él sabía a lo que venía. Él sabía a lo que venía. O sea, Él vino doblemente. O sea, su sacrificio fue doblemente porque Él sabía lo que iba a suceder. En fin, tú te levantas y no sabes lo que va a suceder en el día. No sabes lo que va a suceder. Tú te puedes salir con toda la mejor actitud en la mañana de tu casa al trabajo. Tú no sabes lo que va a pasar en la siguiente cuadra. Y ahí viene una prueba y ahí tú tienes que tomar la decisión. Si en la calle te salen y te ofrecen una bolsa de dinero a cambio de que vayas y le hagas daño a alguien y estás pasando una crisis económica terrible, ahí viene la prueba. Me va a llegar el tentador y te va a decir, es que necesitas el dinero, te hace falta, tienes que pagar aquí, tienes que pagar las medicinas, tienes que pagar los tratamientos, tienes que pagar la deuda, y empieza el diablo a meterte en los pensamientos. Pero como hay integridad en tu corazón, tú lo vas a rechazar. Pero tú no sabías que se te iba a presentar eso. Claro que no. Jesús sabía lo que iba a venir. Por eso tiene doblemente el sacrificio, el valor que Él hizo, porque Él sabía lo que le iba a suceder, todo lo que le iba a suceder a su carne, porque era su carne. Era Dios, pero era hombre, tenía hambre, tenía calores, tenía necesidades físicas, tenía necesidades biológicas, o sea, todo Jesús lo vivió como nosotros, por eso Él nos entiende perfectamente. Porque Jesús fue carne como somos nosotros. Él padeció la tentación, solo que no cayó. Así que cuando nosotros somos seducidos por nuestra concupiscencia, cuando somos vencidos, Él nos entiende. Él sabe que somos carne, que somos débiles. Y Él sabe que estamos en un mundo en el cual hay tantas tentaciones, hay tanta seducción. Él sabe que es tan fácil para un hombre que llegue una mujer hermosa y lo seduzca. Él sabe que hay una mujer que se siente sola, rechazada, humillada, y que llegue un hombre y le hable bonito y la seduzca. Él sabe que tú puedes estar pasando por una necesidad económica y que llegue alguien con dinero y te ofrezca hacer algo malo. Él lo sabe. Él sabe todas las cosas. Y Él no te va a dar pruebas que tú no puedas superar. Juntamente con la prueba te va a dar la salida, dice su palabra. Entonces, Él sabe. Él le permitió a Satanás que le hiciera todo eso a Job porque Él sabía que había integridad en Job. Entonces, si Él sabe quién eres, Él no te va a poner en un predicamento
La prueba que llegue a tu vida, Dios la permite porque sabe que la vas a superar, porque Dios es justo. No te va a dar cargas que no puedas llevar, así de sencillo. Entonces, la integridad es un atributo de parte de Dios. Eso viene de parte de Dios. No es de parte mía, ni de parte del enemigo, es de Dios. Es algo que da un fruto dentro de nuestro ser. Entonces, vamos a ver bueno, ya leímos en el versículo 2, ¿no? Y en el versículos 3 y 9. Ahora vamos a leer en Job 4. ¿Qué pasa cuando tú eres íntegro? Dios reconoce tu integridad, la reconocen tus amigos. Miren, en el capítulo 4 de Job, en el versículo 6 dice: ¿no es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? La gente va a reconocer tu integridad. Tus mismos amigos van a decir: no, es que mi hermana Corazón es una persona bien íntegra. Ella tiene su confianza puesta en Dios. Ella es bien una mujer de fe. Ellos van a reconocer tu integridad. Tus hijos van a reconocer tu integridad. En el capítulo 9 de Job, capítulo 9, versículo 21 dice: ¿soy acaso intachable? Ni yo mismo me conozco. Desprecio mi vida, decía él. Eso decía él. Pero sus amigos reconocían la integridad de él. En Job, capítulo 27, versículo 5 dice: nunca tal acontezca que yo os dé la razón, les decía, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. O sea, tú no le vas a dar nunca la razón al mundo cuando eres una persona íntegra. Jamás. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita hay una corriente en el mundo que está hablando de los géneros, de que los niños tienen que escoger su forma de vestirse, su género. Jamás nosotros, los hijos de Dios, jamás debemos de darle la razón al mundo. Como dice, nunca tal acontezca que yo les dé la razón, hasta que muera no quitaré de mi integridad. Yo jamás voy a reconocer y jamás le voy a dar la razón a las autoridades que me digan que los niños tienen derecho a reconocer su género. Ese es Job 27:5. O sea, jamás. Una persona íntegra jamás va a darle la razón a lo torcido del mundo. Jamás, hermana. Por más leyes que haya aprobadas, la ley de Dios es mi ley y punto. 27:5. Lo que Dios estableció para mí es ley, no la ley que establece el mundo. Yo nunca jamás le voy a dar la razón. Así tiene que ser una persona íntegra. Los amigos de Job le decían a Job esto y eso, y él dijo: jamás tal cosa acontezca. Yo, aunque ustedes aparentemente me estén diciendo cosas razonables, yo no les voy a dar la razón, porque a mí la palabra me está diciendo lo contrario. Entonces, si alguien viene y te dice: no, es que tú puedes tomar, la Biblia dice, ¿cómo voy a dejar de producir el mosto y porque le da alegría al corazón de Dios y al hombre? No le es bueno al hombre trabajar para que trabaje y beba. Pero a mí la palabra me dice: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y aunque venga un falso profeta y me diga a mí que tomar no es pecado y que emborracharse no es pecado, a mí Dios me está diciendo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y que no te juntes con los bebedores y los borrachos. Entonces, mi integridad a mí me va a hacer ver esas cosas. Yo no puedo pararme en el púlpito y darle la razón a alguien que no la tiene, si el Espíritu me está diciendo lo contrario. Yo como humano me puedo equivocar, mas el Espíritu no se equivoca. Y cuando le dijeron a los apóstoles: no prediquen en ese nombre, en el nombre de Jesús, y era el gobierno el que les estaba mandando que no predicaran. Gracias. Le dijo: no prediques en el nombre de Jesús. Y él les dijo: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Si Dios te está mandando a hacer algo, si Dios en su palabra te está dando un mandamiento, porque yo le voy a hacer caso al que se para y predica y me dice lo contrario. No es así. Tú tienes que conocer la palabra para ver si lo que está predicando esa persona es lo correcto, lo que viene escrito en la Biblia. Si no viene en la Biblia, no lo hagas.
Así es sencillo. Si no está escrito en la Biblia, no lo hagas. Entonces aquí vemos en Job que su integridad, él habló de integridad. Su esposa le decía que dejara su integridad. Sus amigos reconocieron su integridad. Dios reconoció su integridad. David pedía ser juzgado. David le pedía a Dios ser juzgado. Miren, el Salmo capítulo 7, versículo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Era un hombre íntegro y estaba tan seguro que le pedía a Dios ser juzgado. Nosotros, como David, podemos pedirle a Dios a ser juzgados. En Salmos 26, versículo 1, dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Salmo 11, versículo, a ver, espérenme, hermano. Salmos 26, versículo 11 dice: Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Salmo 41, versículo 12, dice: me admitirás para siempre. David era un hombre íntegro y había derramado mucha sangre, cometió muchos pecados y cometió muchas fallas como un ser humano. Sí. Y Dios lo perdonó. Pero era un hombre íntegro. Era un hombre que en la intimidad con Dios, Dios sabía que era un hombre íntegro. Si no lo hubiera puesto por rey el Señor. No le hubiera dado tales promesas. No le hubiera dicho que de su descendencia nunca iba a faltar rey en el trono. O sea, Dios le dio a David muchas cosas por la integridad de su corazón. Pero para el pueblo era un hombre pecador. Para el pueblo fue un hombre que derramó mucha sangre. Pero lo que Dios le mandaba hacer, él lo hacía. Era absurdo, era tremendo para la gente. Dios te va a mandar a hacer cosas que para la gente van a ser locura, porque así es el evangelio. Locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, miren, hermanos, andar en integridad te hace habitar en su presencia. Cuando tú andas en integridad, siempre vas a tener cabida en la presencia de Dios. Salmos capítulo 15 de Salmos, versículos 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Solamente se va a poder habitar en el monte santo, en las alturas, con Dios en su presencia. El que anda en integridad. Podrás decir misa, como dicen. Si no eres una persona íntegra, no vas a poder estar en la presencia del Señor. O sea, no vas a poder llegar al cielo. ¿Por qué, hermana? Porque necesitas tener manos limpias, de estar en integridad y hacer justicia para poder estar delante de la presencia de Dios. Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, Dios nunca va a quitar el bien. O sea, siempre sol y escudo es Jehová. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. Y en el libro de Tito, Tito nos habla que debemos de ser ejemplos. Cuando tú eres una persona íntegra, tú vas a poder ser ejemplo para otros. En el libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: presentándote tú en todo como modelo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. O sea, tú cuando eres íntegro, tú vas a ser ejemplo para otros y te vas a poder presentar como ejemplo. No te van a presentar, te van a presentar uno, pero tú, cuando eres una persona íntegra, tú misma te puedes presentar como ejemplo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y claro que podemos llegar a esa altura. Cuando tú eres una persona íntegra, tú puedes ponerte como ejemplo para otro, presentarte como ejemplo para otra persona. Y la gente va a desear ser como tú eres cuando seas esa persona íntegra. Cuando andamos en integridad no debemos de temer nada porque Dios está con nosotros. Segunda de Samuel 9,
capítulo 22, versículo 6. Lazos del Seol me rodearon, tendieron sobre mí trampas de muerte. Ay, yo me equivoqué, espérenme, hermana. Segunda de Samuel 22:6 le dije. 20. A ver. Ligaduras del Seúl me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Ok. Segunda de Samuel. Andas en integridad, Dios va a escuchar tu clamor cuando eres una persona íntegra. A este hombre le habían dado palabra de que ya iba a morir, pero era un hombre que habían dado en integridad, y la integridad te abre los oídos de Dios. La integridad abre esas puertas. Cuando eres una persona íntegra, tú vas a poder presentarte delante de Dios y Dios te va a escuchar, porque vas a poder entrar. Listo. Dice el Salmo 18, versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Hay un beneficio de la integridad. Salmos 16. Salmos 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace. Y lo que leí de segunda de Samuel 22:6 es el temor que tiene la gente. Segunda de Samuel lo voy a leer. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 6. Dice así. ¿Qué dice? Lazos del Seol, lazos de muerte, me rodearon, tendieron sobre mí trampas de muerte. Eso es lo que siente la persona que no es recta, que no es íntegra. Tiene temor a la muerte todo el tiempo. Mas los rectos de corazón, no. Tú sabes que en la integridad Dios te va a sustentar, que Él se va a agradar de la integridad. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, en el versículo 3 dice: y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que es recto delante de tus ojos. Y lloró Ezequías gran llanto. En el libro de Isaías viene la vida, también la historia de Ezequías. Cuando tú eres una persona íntegra, hasta de la misma muerte, Dios te la puede ahuyentar. Porque tú puedes hablar de cara a cara con Dios. ¿Sabes qué? Mira, Señor, tú conoces que yo he andado en integridad delante de ti. Aún he pasado por esto, pero yo me he mantenido íntegro. Dios lo sabe, hermana. Dios lo sabe, no necesita recordárselo. Pero hay un momento en el que yo tengo que reconocer realmente si soy íntegro o no. También si no hay integridad en mi vida, yo lo tengo que reconocer, y de eso Dios se va a agradar. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a Dios, a pedirle a Dios algo, si no estoy siendo íntegro? No voy a tener cara para hablar con Dios. Y aquí Ezequías era una persona que había andado en rectitud, y le dijeron: alista tu casa, arregla tu casa, porque tú vas a morir. ¿Qué era? Ese hombre había hecho todo lo bueno en su reino, pero había alguna situación en su corazón, en su familia, no sé en qué área sería. Si ya sería en la casa, que es su corazón, que no creo, porque está hablando de rectitud. A lo mejor había algo en su casa, a lo mejor tenía algún conflicto con su esposa, con sus hijos, no sé. A lo mejor había habido algo que no estaba bien con sus siervos. En ese tiempo pudieron haber sido muchas cosas, pero él había integridad en su corazón, y eso le daba apertura para hablar con Dios. Salmos capítulo 33, en versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, a los rectos les va bien la alabanza. O sea, alegraos. Alégrate cuando eres íntegro, cuando eres recto, porque Dios va a escuchar tus alabanzas, porque va a ser alegre. Alégrate, porque a los rectos les va bien la alabanza. Nosotros fuimos hechos para alabar a Dios. Fuimos hechura de Dios para adorar a Dios. Entonces, tú no puedes alabar abiertamente y libremente al Señor cuando no eres recto de corazón, porque el pecado va a estar sobre tu vida, te va a estar acusando. Satanás te va a empezar a decir: cómo vienes delante y te presentas delante de Dios, hiciste esto ayer, ¿no? O sea, cuando no hay integridad y rectitud en nuestras vidas, hermanos, le estás dando un arma poderosísima a Satanás para que venga contra tu vida. Entonces, yo tengo que ser una persona íntegra para poder ser salva. Yo tengo que ser una persona íntegra para que el Espíritu no me avergüence. Yo tengo que ser una persona íntegra porque Dios me va a presumir delante de Satanás. ¿Sabes qué? Él es mi hijo, mi hija íntegra. Y le hagas lo que hagas, ella no va a dejar, o él no va a dejar su integridad, aunque tú vengas y le hagas pedazos la vida.
te va a presumir Dios, te va a poner como ejemplo. Tú vas a poder ser ejemplo para otros, vas a poder ponerte como ejemplo. Tu integridad la va a reconocer tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos. Vas a ser un ejemplo para otros. Se puede, sí se puede, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces, la actitud de una persona íntegra es que todos los días vas a ser la persona íntegra en lo secreto y en lo público. Donde estés vas a ser la misma. No vas a tener doble ánimo, no vas a tener medias tintas. Vas a ser de una sola pieza. Juntamente con la integridad, pues viene todo, la justicia, viene la rectitud, todo eso. Y el pacto que tú hagas con Dios va a ser inquebrantable cuando es rectitud. Y si se están rompiendo los pactos es porque hay por ahí algo que no está bien. Porque a lo mejor no hay rectitud. Porque a lo mejor le prometiste algo a Dios y no lo estás cumpliendo. O no te han enseñado que los pactos de Dios son inquebrantables. Y el hombre viene y te señala y te condena y trae juicio sobre tu vida y te hace sentir que ya no mereces otra vez el favor de Dios. Entonces, andar en integridad es caminar en los pasos de integridad de nuestro Señor. Para ser salvos tenemos que ser íntegros. Amén. Amén.